El tema el día de hoy, Niños genio, chavos genio. Y le digo al doctor Andrew Almazán, oye Andrew, nosotros ya nos conocíamos, ¿verdad? Y tú también, Dafne Almazán, Anaya. Y tu respuesta es de niño genio. ¿Qué contestaste? Que sí, nos conocimos el 30 de mayo del 2016. Ay, no, qué adorado. A ver, ser genio es tener una gran capacidad de memoria. ¿Qué es ser genio? Bueno, la inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas. Claro, dentro de la inteligencia se requiere memoria. Incluso, pero como un niño sobredotado, que es la palabra oficial para cuando se dice niños genio, se define como alguien con un coeficiente intelectual o IQ arriba de 130 puntos. Esto se mide con pruebas de inteligencia. Dentro de la inteligencia, una de las 4 áreas más importantes está la memoria. Por eso es que sí es importante la parte de memoria, porque supongamos que alguien está leyendo, está haciendo matemáticas o un aspecto verbal, sí requiere estar usando la memoria de corto y largo plazo. Pero claro, no todos los sobredotados tendrán que tener memoria fotográfica, pero sí es un rasgo dentro de la inteligencia el tener buena memoria. Y esto es parte de la capacidad de aprendizaje. A ver, Andrew, Dafne, vámonos un poquito pianito, con niños superdotados. Tú hablas de un IQ de 130 puntos. ¿Cómo se califica la inteligencia? Bueno, la inteligencia se califica por coeficiente intelectual o IQ. Esto es contra la media general, que el promedio es 100, se ve qué tan cercano o lejano está una persona. Como no existe la inteligencia ideal, es decir, todos deben aprender esto o saber esto a cierta edad, más bien lo que se basa es contra lo que normalmente saca la gente, qué tan lejos se encuentra alguien. Y esta es una curva de distribución normal, es como si fuera una campana. Y ahí la gente, bueno, si alguien tiene 120, pues se considera inteligencia superior, o 115, y alguien con 130 o más ya se considera sobredotado. Y esto se hace O con sea, pruebas. la media es de 100. Sí, la media es 100, esa es la media mundial. Cada país tiene diferentes medias. Pero sí, si hablamos hay países más inteligentes que otros por la población. Pero el promedio mundial, si hacemos de todo en general, sí es 100. Y de ahí es donde se parte para saber. Hay gente con 150, 180. La escala incluso ha habido gente de más de 200. Pero ya cuando hablamos de sobredotado es 130 en adelante. Ahora, Dafne, Andrew, ¿qué está pasando en esos países? ¿Qué tiene de diferencia esos países o qué es lo que vives ahí? Que entonces el nivel de inteligencia es mayor. Bueno, tenemos varios puntos. Uno de ellos es la fuga de cerebros de ciertos países hacia otros. Si los niños y jóvenes sobredotados se van de un país, es lógico esperar que el país que los reciba va a incrementar su inteligencia. Por ejemplo, la Unión Europea o el caso de Estados Unidos. Atraen talento y los retienen, porque no solo van a estudiar, se quedan ahí, incluso tienen hijos que por cuestiones genéticas probablemente también sean sobredotados, y eso va aumentando la población. Y el país que lo pierde, pues, de manera natural, pues van a ser menos sobredotados porque simplemente se están yendo. Ese es un efecto que provoca que a largo plazo, hablamos de décadas, pues un país sea menos inteligente que otro. Eso no significa que el país, porque bajó su inteligencia, no pueda desarrollarse, pero le cuesta más trabajo. Entre menos inteligencia hay en la población, menos competitividad, menos innovación, incluso menos capacidad de querer salir adelante. Esta motivación por desarrollarse también tiene que ver con la inteligencia, porque nuevamente, si hablamos de capacidad de resolver problemas, si la población tiene menos inteligencia, sus problemas no los va a resolver tan fácilmente. A ver, Dafne, por ejemplo, con nosotros participa Andrés Oppenheimer. Él escribe un libro que se llama Sálvese quien pueda, donde plantea el cambio de carreras, el cambio de trabajos que vendrán en los próximos 10, 15 años. No es gran tiempo, es decir, está aquí a la vuelta de la esquina. Y cómo una parte del mundo que básicamente se concentra en Asia se está preparando para esos cambios. Está invirtiendo en la innovación, está invirtiendo en el desarrollo de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, en fin, quien no esté en ese rumbo, pues va a sufrir una merma importante en el crecimiento y desarrollo de su país. Y ese es México, tristemente. En México no estamos teniendo el dinero que quisiéramos para invertir en ciertos aspectos. Vaya, ni siquiera se han implementado carreras que puede uno estudiar para estar en la tocada del resto del mundo.
¿Quiere decir esto, Dafne, que ustedes el futuro que tienen tiene que ser fuera de México? Bueno, yo ahorita me acaban de admitir a una maestría en enseñanza de las matemáticas en la Universidad de Harvard. Y esto es porque, sí hay muchas oportunidades en México. De hecho, toda mi preparatoria, mi licenciatura, las hice aquí en la Ciudad de México. Entonces, sí hay oportunidades, simplemente es difícil el encontrarlas porque no están, no es como que, por ejemplo, yo cuando entré a la preparatoria se tenía esto de que yo estaba muy pequeña y me veían como que yo no iba a ser capaz de terminarla. ¿A qué edad entraste a la prepa? A los 8 años. A los 8 años a preparatoria. Sí. Primero de prepa. Sí. Uh-huh. Entonces también luego las autoridades, las propias universidades no pensaban que yo fuera capaz de terminar. Entonces esto es algo que se tiene que trabajar aquí en México, el que no se tengan estos estereotipos de la edad y tampoco del género, que eso es algo que también ya se ha estado haciendo campañas. Entonces, bueno, lo que yo planeo hacer es agarrar conocimientos de otro país, sobre todo de la Universidad de Harvard, que es muy prestigiosa, pero no quedarme allá a aplicar todo lo que aprendí, sino regresar a México para traer estos conocimientos y también para inspirar a otras personas, a otros sobredotados que sí pueden estudiar en un país, fuera, pero también el regresar a México, el país que les dio pues su educación básica. ¿Quién se dio cuenta, Dafne, Andrew, Delaney, Almazán, que todos se apellidan Almazán? ¿Qué son ustedes? ¿Primos, tíos? Hermanos. Somos hermanos. ¿Qué? ¿Y qué tiene básicamente el esperma de tu papá y el óvulo de tu mamá? Bueno, para generar 3 niños superdotados. Bueno, la sobredotación es genética, entonces bueno, sí se va heredando. ¿Por eso? Sí, pero una parte es heredada, pero luego la mitad de inteligencia es también ambiental. Entonces, si se tiene la genética, supongamos alguien con capacidad de ser gimnasta olímpico o un atleta de alto rendimiento, pero no lo desarrolla, a pesar de tener la genética, llega una edad en la que si no se desarrolló, se va perdiendo. Así también nacen aproximadamente 1 millón de niños en México nacen con estas habilidades, es el 3% de la población. Pero muchos simplemente tienen la genética, pero como no se van capacitando, se tienen que estimular desde pequeños, es lo ideal, incluso desde los 2 años ya se pueden detectar con pruebas. Pero si no, lo que va pasando es que esa inteligencia va perdiendo y un punto en que los niños o jóvenes ya se adecuan al promedio. Ahora sí, si los 2 padres son sobredotados, se ha visto, la probabilidad de que los hijos sean sobredotados aumenta, porque la genética es más fuerte que si solo un padre lo fuera. Pero, Andrew, estás hablando de 3 hijos. A veces deseamos que de todos los que tienes te salga uno bueno, pues. ¿Sí me entiendes? No 3. O sea, 3 es un logro. Qué bonito que pase eso en su casa. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿quién se da cuenta que ustedes son niños superdotados, Delaney? ¿De quién? ¿De los papás o de los...? Pues ¿quién se da cuenta que tú eres una niña superdotada, que tu hermana también es superdotada y que tu hermano también? ¿Quién se da cuenta de esto? Los papás, la mamá, es decir, mamá, papá, la escuela, el vecino, ustedes, ¿quién se da cuenta? Yo creo que principalmente serían los padres, pero también yo creo que sí en parte los profesores también, pero también depende mucho, porque a veces hay como mucho esta idea de que cuando ven a un niño que se está portando mal o que no tiene buenas calificaciones, como que tienden siempre a clasificarlo como que es un niño pues que no es sobredotado. Y pues en el caso de mi familia, el primero que lo diagnosticaron fue a mi hermano y él pues tenía como problemas en la escuela y así. Y mis papás como se daban cuenta que realmente cuando él se distraía no era porque no pudiera concentrarse, sino más bien era porque ya había aprendido lo que estaba viendo en clase. Y después a mi hermana y a mí también mis papás realmente fueron los que o sea, como que vieron ciertas características en nosotros que les fueron dando como pistas de que algo teníamos. Fíjate qué importante, porque si no te toman y no te llevan a ese punto, tus padres, pues podrías haber sido un niño reprobado, un niño aislado, un niño con falta de habilidades importantes en otras áreas. Yo les preguntaría, y siendo muy sincera, ¿en qué no son buenos? ¿En qué no eres bueno, Andrew? ¿En qué de plano no das una? Bueno, si quisiera hacer poesía, eso no se me o bailar, eso no se me facilita. Ay, qué divino. Bailar no hay manera. Bueno, tendré que poderme entrenar, pero no es algo que se me facilite de manera natural. ¿Sí? ¿A ti? Bueno, yo creo que parte de la física. Me gustan mucho las matemáticas, pero la física no es mi campo. ¿Y en tu caso, Delaney? Yo creo que sería más como las ciencias de la salud y de ese tipo, no sé, o sea, no se facilitan tanto como las áreas más
como médicas y también como las de matemáticas y así, no tanto a mí. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Andrew Almazán, Dafne Almazán y Delaney Almazán. Nada más 3 hijos superdotados. No, están de entrevista tu papá y tu mamá. ¿Es el mismo de los 3? Sí. Misma mamá, mismo papá. ¿Sí? Sí. Están de entrevista. Pausa, volvemos. A ver, Andrew Almazán, Dafne Almazán y Delaney Almazán. 3 hermanos superdotados. Es decir, del común, del número 100 de IQ a lo que sabe un superdotado, pueden ser la gran habilidad de aprender, de estudiar, de memorizar, de que todos esos cuadrantes en el cerebro funcionen muy bien y eso te hace superdotado. Sin embargo, ese superdotado no significa que eres bueno para todo. No significa que eres un alumno de 10 a fuerza en todo. No significa que seas un aislado social, porque hay muchas etiquetas en ese sentido. ¿Es correcto? Sí, primero, en el punto ejemplo de las calificaciones, los alumnos que recibimos en el CEDAT, en el Centro de Atención al Talento, donde detectamos y atendemos a estos niños, la mayoría de los casos que nos llegan, de 9,000 casos que hemos atendido, 90% tienen malas calificaciones. Entonces, si hubieran llegado por promedio, no los hubiéramos detectado. Porque en primaria, secundaria e incluso preparatoria, los alumnos sobredotados están desadaptados. Entonces, quizás sí pueden aprender, pero hay veces en que acertaron del sistema. Otros sí aprenden, pero les bajan puntos por conducta. Entonces, tenemos alumnos que primero sí no son los de 10. No significa que alguien que saque 10 no es inteligente, pero el común denominador en los niños así no es sacar 10. Y el segundo, bueno, los niños sobredotados se tienden a aislar, pero no porque no tengan la habilidad social. ¿Qué pasa si le están haciendo bullying todos los días durante varios años? Pues llega un punto donde no pueden convivir con otros porque si el niño de 4 años quiere hablar de planetas y dinosaurios y los demás se burlan de eso, pues llega un punto en que mejor no habla. Y a largo plazo, pues es igual como un músculo. Si la inteligencia social no se está desarrollando, se va atrofiando. Pero no es porque el niño quiso, es por el ambiente. Si a este niño lo cambiamos y lo mandamos a un programa especial para niños sobredotados, que sí tenemos en Ciudad de México, en Ciudad Satélite, en Guadalajara, y hay ese tipo de programas. Si sí se hace así, vemos que el niño puede socializar perfectamente con niños como ellos. El problema es quererlos forzar a veces a que jueguen y hagan todo lo que un niño de su edad hace, cuando a veces este niño tiene otros intereses. A ver, aquí son varios temas. Este que planteo de cómo tu cerebro, dotado de esa inteligencia que te hace llamarte un niño o una niña superdotado, tiene que ver con resultados primeramente escolares. O sea, digamos que el foco rojo de decir este puede ser un niño superdotado tiene que ver en un ambiente escolar. ¿Eso es correcto? Es decir, si no va muy bien, pero entonces puede tomar un curso, un examen, un algo, ¿cómo sé quién es superdotado, pues? Bueno, aquí entran mucho las características del perfil del niño sobredotado, en el cual, bueno, el doctor Andrew hizo una investigación sobre eso, y no solamente es en la parte de la escuela, en las calificaciones, sino también tiene que ver, por ejemplo, que estos sobredotados en sus casas, por ejemplo, intervienen en pláticas de adultos, se aburren en las clases, son muy hiperactivos, es decir, les gusta moverse mucho. Entonces, estas características, si cumple con el 50% o más, es probable que sea sobredotado. Entonces, estas características los papás tienen que ver cómo se comporta tanto en la escuela como en su casa. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una hija nacida en diciembre, pues está en chino que va a ir un año atrás, si lo ponemos en palabras sencillas, del año que le tocaría, por una cosa de regla de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo es el proceso, Dafne, en tu caso, de entrar de 8 años a prepa? O sea, ¿cómo brincas esos años o cómo los pasas? ¿Cómo entras a prepa, pues, a los 8 años?
Bueno, yo entré a la primaria a los 6 años, como cualquier niño, Sí. pero la hice en un año, por el hecho de que yo ya traía conocimientos. Yo quería entrar antes, pero pues no me dejaban. Entonces lo que hacían era que me daban los libros, yo los resolvía y yo cuando estuviera lista ya iba a presentarlos. Y por eso es que pude acabar en un año. E igual la secundaria la empecé a los 7 y acabé en un año. Y entré a la preparatoria ya en presencial y esa la acabé en 2 años. O sea, primaria la acabaste en un año, Sí, secundaria en un año sí, y prepa en 2 años. 2 años. ¿Esto desde tu casa? No, bueno, la primaria y secundaria era educación abierta, pero la preparatoria sí yo tenía que ir a la universidad. Y fue el caso igual ustedes, De hecho íbamos juntas, mi hermana y yo, en la preparatoria. que ahí sí van a una presencial. Sí. ¿Tiene algún nombre esta preparatoria? Porque no está incorporada, me imagino, a la Secretaría de Educación Pública. No, es la UVM, la Universidad del Valle de México. Cuando en el 2010, cuando, bueno, yo estaba acabando, yo estudié ahí la licenciatura en psicología. Y ese tiempo todavía había ¿Qué muchas... edad tenías? Yo tenía 15 años. Ese tiempo todavía muchos limitantes en el campo de niños sobredotados. Es Todavía que se eso limitaba voy, mucho. Exacto. Sí, las edades. Ya ahorita ya hay cambios, pero en ese tiempo lo que se requirió fue que uno de los rectores vio el caso y bueno, dijo, bueno, legalmente sí pueden entrar. Si alguien si tiene certificado de primaria y secundaria terminado, si pasa el examen de admisión de preparatoria, bueno, ¿por qué no darle la oportunidad? Y ahí fue la apertura de un rector en específico que dijo, bueno, ¿por qué no que estudien, pero a la velocidad normal y las clases normales? Entonces fueron 2 años. Ya después que acababan la preparatoria, ya había empezado a cambiar la situación en México. Ya había más conciencia social, que eso tiene que ver con los medios de comunicación también. Y ya aplicaban al Tecnológico de Monterrey. Dani entró a la universidad a los 14 años y Dafne entró a los 10. Y sí, ahora O ya sea, mientras existe. tú pases el examen de admisión, no importa dónde vayas. Es decir, traes tus certificados previos, que eso sí importa, y luego pasar la admisión, los exámenes de admisión. Ahora sí, ahora eso sí ya se hace. ¿Cómo era antes? Antes, incluso hablamos del caso de Dafne, de Dani o el caso del mío, todavía se pueden tener los grados hasta certificado de preparatoria, pero la universidad podría decir no, porque son muy pequeños. Y había una discriminación de edad. Eso ha cambiado también porque empezó a haber más legislación contra la discriminación. Bueno, ya ha trabajado mucho para eso, para que no solamente sea un caso, sino hemos tenido miles de casos que empiecen a avanzar. No todos quizás a esa velocidad, porque también muchos llegan muy tarde. Si alguien llega de 12 años a recibir un diagnóstico, pues no se va a acelerar, porque ya el tiempo quizás se cerró para eso. Hay muchas otras estrategias también. Pero sí, lo hicimos un convenio con el TEC de Monterrey en el 2015, cuando primero quitaron las barreras de edad. Ahora, en ninguna universidad, ahorita 2019, si alguien tiene certificado de preparatoria y pasa examen de admisión, ya no le pueden negar la entrada porque tenga 14 años. Pero eso sí ocurrió hace 10 años. Pero eso fue más una labor de que ya una universidad, en este momento se vería muy mal por discriminación, decirle no a un niño sobredotado si tuviera todos los grados. Pero hace 10 años sí lo hacían. O sea, mientras tengas todos los grados, insisto, y pases un examen de admisión, tú puedes entrar a donde quieras. Ahora sí se puede ya. Las barreras. Hablábamos hace un momento de las barreras. Desde una barrera es entrar, en tu caso, Dafne, a preparatoria teniendo 8 años. Cuando, pues entonces quiere decir que la primaria la acabaste en un año y la secundaria en otro año para luego pasar 2 años a prepa. Pero hay una barrera mental que hay gente, como dice Andrew, que trabaja mucho sobre esas barreras para justamente romperlas y poder permitir que crezcan los niños superdotados y que tengan oportunidades. ¿Cómo le hacemos con las barreras sociales, ya no las académicas, que se me hacen un tema, pero cómo le hacemos con las barreras sociales? Imagínate que yo me tengo que poner en manos de ti, Delany, como psicóloga y tienes 17 años. ¿No te cuestiona la gente eso? Yo creo que sí llegan a cuestionar, pero también yo creo que por eso está generándose esta conciencia, o sea, de que la gente pues empiece como a aceptar que a pesar de que tengas en ese caso no un cuerpo más pequeño, pero sí, aunque te veas más joven, tu inteligencia y tu capacidad no pues está al nivel de una persona que acaba de salir de la carrera igual. Entonces yo creo que es más bien como generar esta conciencia de que la gente se dé cuenta. Yo creo que esa sería como la cuestión. Volvamos, por favor, al tema de la inteligencia. ¿Me podrían desmenuzar qué es inteligencia? Porque también hay una inteligencia emocional, hay una social. O
sea, ¿qué es inteligencia? ¿Es la capacidad de solucionar problemas? Sí, incluso si lo resumimos a ese nivel, sí, sería capacidad de resolver problemas, porque si nos fuéramos solo a memoria, una computadora puede almacenar más información que un ser humano, pero no puede resolver nada con esa información. Tiene que ver principalmente con cómo esta información, que sí es bueno tener más información acumulada para tener más material de dónde partir, cómo se aplica. Como si un niño, por ejemplo, un niño que se enseñe primeros auxilios, si el niño de repente ve en su escuela una situación de riesgo o un compañero con un problema, que pueda reaccionar y hacer algo. Eso es resolver un problema. Ahora, la inteligencia, según la escala Wechsler, que es con la que se mide la capacidad intelectual, se divide en 4 áreas. La capacidad de razonamiento, que se asocia mucho al razonamiento matemático, pero ahí entra el juicio social, que es una inteligencia emocional también. La inteligencia verbal, que incluye desde el vocabulario hasta los idiomas, toda la capacidad que tenemos para comunicarnos. La memoria y la velocidad mental. Esa última luego a veces llegas a ignorar mucho, pero la velocidad mental es eficiencia. Alguien puede tener mucha inteligencia, pero si no es eficiente, no se desarrolla. Y es algo que por eso cuando hablamos de potenciar la inteligencia, como lo que hacemos en el CEDAT con los niños sobredotados, tienen que convivir con gente como ellos. Porque si un niño sobredotado convive con sus pares, pues con gente más inteligente, va a haber competencia. Porque ahora sí la velocidad mental es más similar. Y entonces un niño pues va a encontrar otro que compite con él de la misma edad o incluso un niño de 6 años y en cambio el de 4 le gana en capacidad. Y eso crea habilidad de velocidad mental. Ahora, sí, la inteligencia emocional y afectiva es relevante, pero esta es más natural. Entonces, si un niño puede convivir, jugar con otros niños, tener una infancia tranquila, sin bullying, esa inteligencia se va a desarrollar sola. No es que lo tengamos que sentar al niño a desarrollar con terapias la parte emocional. Pero no el bullying en este caso, Andrew, sería una herramienta también para poderte ayudar a solucionar problemas. Pues sí. O sea, no hay que huirle. Lo que hemos dicho aquí siempre, el que no ha vivido bullying es que no tiene primos. Bueno. No, porque es normal. O sea, también hay un bullying normal igual dentro de la escuela, que tendrías que tener la capacidad resolutiva para poderlo afrontar. El único problema es que con los niños sobredotados el bullying no siempre es de compañeros, es de profesores. Y ahí es más complicado por la autoridad. A ver, explícanos. Sí. Tengamos un niño de 5 años, que es un caso típico que tenemos, que ya sabe leer y escribir y se adelantó y está aprendiendo segundo de primaria o temas más avanzados, pero sigue en tercero de preescolar. Lo típico con los niños sobredotados es que empiezan a cuestionar ¿por qué tengo que repetir? Y cuando se equivocan, frente a todos los ponen en ridículo. Eso es mucho más difícil de resolver porque el niño no fue voluntariamente que quería molestar al profesor. O sea, el niño vio que la profesora escribió en noviembre con M, faltas de ese nivel. Y entonces, o escribió casa con K. Y tradicionalmente el niño de preescolar no se daría cuenta, pero el niño sobredotado sí. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernando? Pues invito al micrófono a la mamá de estos 3 niños. Dunia Anaya, mamá de Andrew Almazán Anaya, de Dafne Almazán Anaya y de Delany Almazán Anaya, que los 3 son superdotados. Muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo amaneciste? Hola, buenas tardes. Muy bien aquí. ¿Cómo es el crecimiento de estos chavos en tu casa? Ay, es una alegría. Ahorita estaba yendo la entrevista, independiente de sus logros académicos y eso, su deseo de querer ayudar, de aplicar sus conocimientos para otras personas, de cambiar la historia de lo que venía ocurriendo en nuestro país, es yo creo que de las cosas más satisfactorias de las que uno puede ir viendo cuando vive con hijos sobredotados, ¿no? Porque decía Andrew, bueno, en un principio eran 50, éramos 50 superdotados, ahorita ya vamos por 9,000. Entonces el trabajo ha sido arduo. Sí, yo recuerdo cuando Andrew acabó su primera licenciatura, su primer título, él me decía, es que no quiero nada más ver el menú, decía, quiero hacer algo más, ¿no? O sea, de la carrera de psicología, dice, quiero hacer algo que pueda cambiar la historia, ¿no? Entonces esto me lo mencionaba él cuando tenía 16 años y tenía su primer título, ¿no? Dice que sea un antes y un después para estos niños. Y creo que eso ha sido algo de las cosas que he visto en el transcurso de conforme van acabando, cómo quieren ir aplicándolo, cómo pueden ir colaborando a que esto termine de esa discriminación. Y yo los veo felices cuando de repente se paran y ven a los niños sobredotados en los congresos, por ejemplo, que hacemos, que van más de 800 personas. Y sí me lo dicen, ya cuando acaba el congreso y todos agotados en la noche me dicen, es que es maravilloso, o sea, ya existimos, o sea, ya voltean a verlos y cuántas familias se pueden modificar y transformar, ¿no? Con estos diagnósticos. Nosotros con Andrew también recibimos cuando era niño un diagnóstico que tenía TDAH.
Entonces, era ¿Y te lo lo mismo. medicaron? ¿Lo medicaron? No aceptamos, estaba muy mira. pequeño y ahí decidimos, pues no vamos a hacerlo. Ya habíamos revisado que no había nada en nuestro país y dijimos, pues a trabajarlo, ¿no? Si no lo hay, pues empecemos a inventarlo porque así le han hecho los otros países. O sea, de repente empiezan a trabajar sobre eso, ¿no? Cuando Andrew termina su primer carrera, ya habíamos ¿A qué arrancado edad? el CEDAT. A los 16 años fue su primer título. Entonces, pero creo que... Ahora, esto, Dunia, es un tema genético. ¿Tú eres una mujer superdotada? Ay, sus nunca hijos, más. dice, claro que sí. Es que me quieren mucho mis hijos. Genéticamente debíamos de serlo los dos. Yo no me he realizado pruebas, le han realizado a mi esposo por algún estudio que estuvieron haciendo mis hijos, pero pues ya algún día habrá oportunidad que Es me las un hagan. tema genético. Sí, o sea, es genético, sí. Pues entonces sí. Ni modo que nada más tenga tu marido el 25% de lo que le toca. Cúcule. No, porque además para transmitir a las mujeres tienen que ser las mamás mujeres. A ver, explícanos Aquí eso. mejor el médico que nos Sí. lo explique. A ver, médico. Sí, bueno, lo que pasa es que la mutación es una mutación de más inteligencia, se asocia al cromosoma X. Entonces implica que las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres solo tienen uno. El hombre es XY. Esto implica que para los hombres, con un solo de los padres que sea sobredotado es suficiente. Por eso tenemos también una desproporción de género. Y es más fácil que nazca un hombre sobredotado porque solo un padre tiene que estar sobredotado. Para que las haya mujeres sobredotadas, los 2 padres tienen que tener más inteligencia que el promedio. Por eso es que cuando tenemos niñas sobredotadas, sus inteligencias llegan a ser muy altas, pero en número luego son más escasas. Luego esa desproporción se da porque es más difícil tener una pareja donde ambos padres tengan sobredotación. A ver. Sí, ¿te puedo traducir? Sí. Según yo. Para que tú nacieras, hombre superdotado de inteligencia, con tener un papá superdotado es suficiente. Sí. Pero para que nazca una niña, tiene que ser el papá y la mamá. Sí. Por la genética sí se requiere eso. Ahora, un niño, un hijo superdotado demanda muchos recursos, demanda atención de todos sentidos, de los papás, emocional, psicológica, económica. Dunia, tú como mamá, ¿cómo viviste esto? ¿Se necesitan más recursos de lo que sería normal para un niño, pues, a otro? O sea, más recursos económicos. Sí, más recursos económicos, también más recursos, por ejemplo, pues que tú tengas la habilidad de más idiomas, que tú tengas la habilidad ¿cómo te explico? Yo creo, esto permíteme ampliar un poco el planteamiento. De la gente que me rodea, yo soy una gente muy hábil, yo, Fernanda, en afrontar una crisis. Eso me lo enseñó mi mamá. No es algo que yo saqué de los libros ni de la escuela. Mi mamá me dijo, ahorita en este momento de crisis, yo teniendo 9 años, tú vas a afrontar esta crisis así, 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 así. Y tal cual me dijo, yo lo hice y resulté una persona que no le tengo miedo a la crisis. Creo que mi mamá me lo enseñó. Uh-huh. La pregunta es, ¿esto te lo enseñan tus papás? ¿Esto cuesta más? ¿Hay un ambiente en donde uno tiene que estar más pendiente? Porque pues no voy a prender la estufa con más acierto que otros. En fin, entiéndeme. Sí. ¿Les enseñaste algo que pues a lo mejor los llevó a estar donde están? Lo que hicimos nosotros, mi esposo y yo, fue dedicarnos totalmente a ellos. Nosotros habíamos decidido que cuando tuviéramos hijos, o sea, nuestro primer hijo nació después de 4 años de que nos habíamos casado, que íbamos a dedicarnos a ellos al 100%. No sabíamos que íbamos a tener hijos sobredotados. Sí nos dedicamos al 100%, sí le dimos todo lo que podíamos, pero muy pronto lo que nosotros conocíamos ya no fue suficiente para ellos. Entonces, en ese momento tuvimos que empezar a recurrir a buscarles clases de diferentes cosas, porque ya lo que nuestras carreras y todo, ya ellos querían más, ¿no? O sea, de hecho, mis hijos estudiaron chino, estudiaron francés, inglés, o sea, obviamente lo que ellos deseaban y los intereses eran mucho mayores de lo que nosotros podíamos en ese momento darles, pero nuestros hijos, por la cuestión de los recursos, fueron educados con educaciones del Estado, o sea, de las gratuitas, fueron las mismas. O sea, realmente cuando a veces nos preguntan, bueno, ¿qué ocurre aquí? Le digo, nada más necesitan un poco de ganas y de ingenio, ¿no? O sea,
me tocaban hijos sobredotados, pues a trabajarle más duro, como deberíamos de trabajarle todos por nuestros hijos, ¿no? O sea, no esperar que venga otras personas y nos lo solucionen, o sea, trabajar, a dedicarse a ellos al 100%, a buscarles, o sea, no parar, ¿no? Nosotros lo que siempre cuando los padres que nos llegan a ver, que vienen de lugares muy lejanos, dicen, ¿qué hago? Digo, pues si no lo hay cerca de usted, busque, trabájenlo, ¿no? Y hemos visto familias, nos ha dado mucho gusto de familias que vinieron al diagnóstico de la Ciudad de México, se los dimos, se fueron a un lugar muy lejano de la República, un pueblo, tenemos un chico ahorita, se pusieron a trabajar, o sea, todo lo que se les indicó, se pusieron a hacerlo, los volvemos a ver en 4 años, el chico ya está terminando la universidad y haciendo muchas cosas. Entonces, no se necesitaba algo como extraordinario más que una voluntad de los padres. Obviamente, cuesta más trabajo eso, hay que dedicarle la vida, hay que cambiar muchas cosas, pero tenemos, bueno, ahorita vemos muchas familias que se cambian de ciudad para irse cerca de donde tenemos sedes nosotros. Entonces, es dependiendo, cada familia podrá verlo, se sientan, tienen su diagnóstico, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué voy a hacer con él? ¿No? O sea, le busco un ambiente, claro que tendrá amigos, o sea, nuestros hijos fueron diferentes, o sea, Andrew creció solo, él no tuvo compañeros sobredotados, amigos, porque no lo teníamos. Mis hijas ya tuvieron un mundo en el CEDAT con otros niños y niñas sobredotados, jugaban, tomaban su clase de pintura, de taekwondo, además de todas las de ciencias y demás, con otros niños sobredotados. O sea, fue otro mundo el que pudimos vivir con ellas que el que pudo vivir Andrew, ¿no? Pero bueno, esto, por lo que mencionabas ahorita, cada quien enfrenta lo que tienen. O sea, si esta es la problemática de una familia y viven en un lugar lejano, en un pueblo, pues con las herramientas. Nosotros cuando damos el estudio, decimos, aquí terminamos y aquí se van con todo lo que hay que trabajar en casa. Hay otros que dicen, no, saben que yo sí me mudo y aquí estoy a 2 cuadras de esa edad, ¿no? Entonces, bueno, pudo hacer eso. Y los que no lo pudieron hacer, pueden ir a trabajarlo en familia también. Dunia, ahorita que empezando esta respuesta decías, lo que nosotros sabíamos ya no era suficiente. ¿A qué edad ya lo que tú y tu marido sabían ya no era suficiente para tus hijos? Muy temprana edad. ¿Cómo Yo estudié, soy licenciada en filosofía, hice un posgrado en el área de educación. Mi esposo es médico, tiene una maestría en ciencias y otra también en educación. Pero había de repente conocimientos cuando ya estaban como en prepa. O sea, ya lo que ellos preguntaban y requerían, necesitábamos buscar más maestros, a lo mejor del área de matemáticas, algún ingeniero especializado, ¿no? Porque ¿qué recuerdas de preguntas? Pues ya cuando Andrew estaba presentando la prepa, él sí la hizo en un sistema que fue diferente, había un programa piloto del Colegio de Bachilleres y sobre todo yo recuerdo el área de matemáticas, ya tenía que venir un ingeniero a darles algunas clases. Como mi esposo y yo manejamos 2 áreas diferentes, no lo habíamos dividido, a ver, uno le pregunta a un área y otro de la otra, pero ya había en ese momento que no. Los idiomas, obviamente, pues en cuanto empezaron todo lo que querían aprender, pues ellos tuvieron que seguirle adelante, ¿no? Pero hay muchos, me acuerdo que íbamos al Politécnico, a las clases de francés también, íbamos los sábados y ahí tomábamos clases de francés y ahí estábamos afuera porque eran 3 niños pequeños, ¿no? O sea, había que buscarle. Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos, o sea, buscarle, a ver dónde. Ahorita ya, por ejemplo, en la ciudad, pues sí tenemos todos los idiomas, hay todas las materias, cantidad de actividades, pero bueno, si viven en otro lugar lejano y no está en la ciudad, pues a buscarle, seguramente habrá, ¿no? A lo mejor tendremos que andar de lugar en lugar. Me acuerdo que iban a patinaje de velocidad, ¿no? Y ahí vamos hasta otro lugar lejano, ¿no? O sea, pero buscándoles en dónde encontrarles todos sus intereses y poderlos ayudarles a desarrollarse en todas las áreas. ¿Cómo saber, Dunia, cuál es el interés de un niño? Te lo está preguntando una mamá. ¿Cómo saber qué interés tiene mi hijo o mi hija? ¿Cómo detectar eso a los 5 años, a los 6? ¿Cómo saberlo? Bueno, cuando se les hacen pruebas, por ejemplo, este tipo de pruebas que hacemos psicométricas, sí salen áreas, salen habilidades y salen algunas debilidades donde se puede trabajar, que realmente no es debilidad frente a la media, sino frente al propio niño porque tiene otras áreas muy desarrolladas. Nosotros en esta parte, cuando se entrega a los padres, les pedimos como recomendación que cuando sus hijos les pidan una actividad, hagan un compromiso a que estén 1 año. O sea, sería como lo ideal, ¿no? O sea, si el niño dice quiero taekwondo 1 año, para que también el niño vaya madurando y aprenda que los compromisos se adquieren por 1 año. Y siempre le decimos todo lo que está a nuestro alcance. ¿No? Ahora quiere ir a museos, por ejemplo, mi hija que hizo su maestría en arte liberales con el área de museos, bueno, eso fue lo que ella le trajo, otro le trajo la medicina, ella las matemáticas, o sea, empezarles a dar todo lo que uno pueda como padres para que ellos ya finalmente vayan definiendo qué les interesa. Fíjate, es que es bien interesante porque yo que no tengo niños superdotados o sobredotados, o no sé si los tengo, me interesa mucho escucharte como mamá porque sin serlo también hay esos límites y también se quieren brincar las trancas, también quieren tener mucho de muchas cosas y no responsabilizarse de nada. O sea, fíjate cómo
tenemos que ir caminando de la mano con ellos porque pues al cabo eso es lo que les va a hacer una estructura como seres humanos, que por muchos títulos, que por mucho, pues tengan una vida con respeto, responsabilidad y honestidad, ¿no? Así es. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. Niños sobredotados, superdotados, genios. Estamos con Andrew Almazán, Dafne Almazán y Delany Almazán, hermanos, con su mamá, Dunia Anaya, en una historia que me parece fascinante escucharla desde el periodismo de vida, como mamá, escucharlos a ustedes, chavos, también desde su trinchera. Hoy, por ejemplo, a ti, Dunia Anaya, como mamá de Andrew, Dafne y Delany, ¿qué te preocupa? Porque toda la parte académica, digamos, la tienen echada avante. ¿Qué te preocupa en la vida de tus hijos? Hoy, ¿qué te ocupa a ti? Yo creo que lo que más me ocupa es lo mismo que cuando eran pequeñitos y nos acaban de hacer nuestros hijos, que sean felices. O sea, mientras yo los vea felices, los vamos a seguir apoyando. Los hemos visto felices haciendo tantos estudios y poniéndose retos, pues quisiera que fueran felices. Ellos nos dicen que quieren ser felices ayudando a los niños sobredotados, y eso como papás nos llena plenamente, ¿no? El verlos con esa alegría con la que pueden dedicarse en sus carreras, y obviamente cuando decidan hacer sus familias. Ellos me han dicho que quieren estar aquí en México, han recibido propuestas fuertes. A Andrew también le han llegado cartas de lugares que le ofrecen cosas en otros países, y los veo tan decididos que creo que van a ser felices, ¿no? Que mientras uno haga lo que tiene convicción, cuando pasen los años y ellos tengan mi edad, seguramente voltearán y dirán, soy feliz porque hice finalmente lo que tuve convicción, ¿no? En ese camino a la felicidad, Dunia, la importancia de ayudar al otro, la importancia de fijarte en cómo puedes servir al otro, cómo puedes ayudar al otro, ¿es fundamental? Yo creo que sí, que todos tenemos necesidad de dar algo de lo que, o sea, si el que tiene conocimiento, por ejemplo, ellos me dicen, es que quiero transmitirlo. Y los veo cuando preparan clases y les dan a los niños del SEDAT, o sea, no lo hacen una hora antes, o sea, los veo, a veces andamos de viaje y andan comprando, no sé, disfraces, con muñequitos, y esto es para cuando dé mi clase de tal cosa, ¿no? Y está uno en otro lugar de viaje paseando y están recordando, es que cuando lleve esto el niño se va a ilusionar, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo como innato, el querer transmitir lo que uno tiene. ¿Qué te dejan los viajes? Porque yo digo que es el mejor dinero invertido, pero a lo mejor bueno, yo así lo creo, pero ¿qué les han dejado los viajes más allá de un libro, más allá de contestar un examen, más allá de aprenderte algo, de entender algo? ¿Qué les deja un viaje? Bueno, es que, por ejemplo, en la parte histórica, lees el libro de historia, pero ya ir al lugar, bueno, es algo totalmente diferente. Ya te puedes imaginar cómo fue pues la batalla o todo lo que pasa en los castillos. Entonces, más bien que te ayuda a entender, a recrear la imagen de lo que fue. Pruebas otra comida también, ¿no? Ves otros mundos. Tú, Andrew, que has estudiado tanto tiempo afuera de México. Sí, bueno, creo que aparte de incluso algo que hemos buscado con los niños y jóvenes sobredotados es llevarlos a congresos o actividades fuera del país en ocasiones. O sea, hace 2 años hicimos un intercambio con la Gatton Academy en Estados Unidos. Fue una semana los jóvenes del SEDAT, de diferentes sucursales, a esta escuela de sobredotados en Estados Unidos. Un año antes fuimos a China y con una semana también a que tomaran clases allá. Y bueno, todo ese tipo de actividades sí abren la parte cultural, el conocer que existen otras perspectivas, pero también algo que motiva, pero también es un reto, es ver que hay países que también se están preparando, entonces que donde también hay jóvenes y niños sobredotados que se están estudiando, porque eso luego se puede regresar y le podemos decir a sus compañeros, también les pueden decir a los niños, pues sí, se están esforzando, pero alguien más en otro lugar también está esforzándose. Es una competencia, porque cuando crezcan esos niños y jóvenes van a tener un mundo más competitivo, y ellos quieren estar en la parte más alta, quieren triunfar, pero para que vean con quién van a competir. Y creo que todas esas experiencias sí ayudan, entre la parte de la cultural, bueno, también la culinaria, pero la histórica, pero también creo que en conocer otras sociedades y ver que hay otras que también se están esforzando. Y esto yo creo que motiva también. Montesquieu, no podría citarlo exactamente palabra tras palabra, pero la idea es la siguiente. Él dijo en alguna ocasión, lo que crea mi mente, si me hace bien, le va a hacer bien a mi familia, le va a hacer bien
a mi país, a mi patria, y le va a hacer bien a la humanidad, al género humano, es decir, a nivel global. Esto me hace pensar qué es una buena decisión, porque si bien Einstein crea una bomba atómica, sin embargo le escribe una carta a Roosevelt diciéndole cuidado porque lo que creé fue devastador y si tú lo usas en contra va a ser una cosa que lo que crea mi mente no va a ser bueno para mi familia, no va a ser bueno para mi patria y no va a ser bueno para el género humano. Andrew Almazán, Dafne, Delany, ¿con qué se quedan de esta plática? ¿Con qué te vas tú, Delany? ¿Qué te quedaste pensando? Al verme preguntar. No, pues sí, se me hizo interesante eso de la parte de las decisiones. Sí. Yo creo que también luego a veces como que tendemos o sea, yo creo que cuando tomas una decisión como que tienes que tomar en cuenta, o sea, como que pensar mucho sobre qué vas a escoger y luego también como que tener la confianza de que pues lo que vaya a salir, o sea, que te vas a las consecuencias que te vayas a enfrentar, pues aceptarlas, yo creo que en parte. Sí, a mí me parece que ese asunto de las buenas decisiones, pues lo que dice este autor es que impacta desde tu mente hasta todo el entorno. La famosa responsabilidad universal que hablaba un día el Dalai Lama, ¿no? Lo que haces aquí se perjudica ya. Y estamos tan conectados hoy en día en el mundo, pero pues conectados para echar chorcha, porque no estamos resolviendo problemas de pobreza, no estamos resolviendo problemas graves de la humanidad. Entonces, o nos conectamos para ver qué nos conviene a todos en buenas decisiones, o vamos a seguir cada quien con su parte. A mí me da mucho gusto conocer a niños superdotados. También creo que el tener ser sobredotados, superdotados, tienen que tener también un impacto importante en la vida de nosotros cotidianamente, ¿no? Y de una buena decisión. O sea, creo que también es una gran responsabilidad. Sí, bueno, y más considerando que, por ejemplo, con los niños sobredotados se han hecho estudios en Alemania que mencionan que por cada 1,000 sobredotados tiene el impacto de 1 millón de personas en edad económica activa. Entonces, sí, el impacto se magnifica. Ahora, qué mejor si estos 1,000 sobredotados fueran detectados y atendidos en México. Y eso es la parte, el reto que sigue todavía. Ahora ya los detectamos, pero ahí no acaba el trabajo, luego sigue la atención y un día sí, ya van a seguir solos. La universidad, la adultez joven ya quizá no requieren tanto acompañamiento porque ya están encarrilados en un esquema de vida. Pero sí, la infancia y adolescencia es cuando son más vulnerables. Y creo que sí, dentro de todas esas partes, sí entra el acompañar a los sobredotados y finalmente también transmitir experiencia que se ha tenido de, ya conocemos caminos, con niños, por ejemplo, pequeños, que los padres creen que su hijo se va a adaptar y que va a ser aceptado. O sea, ya sabemos cuál es la consecuencia, ¿no? Cómo están 10 años después. Entonces, por eso trabajamos con niños pequeños también, porque sabemos cómo evitarles ya muchos errores que cometen incluso en las escuelas con ese tipo de casos. Y sí, tiene que ver con esa parte. ¿Tú con qué te quedas, Dafne? ¿Qué te quedaste pensando? Bueno, el hecho de que también hay que trabajar mucho más, que se han detectado varios casos de los niños sobredotados, pero aún así todavía falta mucho trabajo por hacer. Y porque el hecho de que hay varios niños ahorita en las escuelas que tal vez sus papás no saben qué ocurre con su hijo, piensan que tiene una enfermedad, piensan que por ser diferente es algo malo. Entonces también es el captar a estas personas, a estos papás, a estos jóvenes, niños, jovencitas, el que vean que el ser diferentes no es malo, sino que se puede aprovechar para hacer mejor al país. ¿Y tú, Andrew, con qué reflexión te dejó o qué tema se te quedó ahí echando abeja en la cabeza, pues el zzz del zumbido, ¿no? ¿Cuál fue? Bueno, principalmente en el aspecto de la captación de talento, que Sí, tenemos sí que está. las historias familiares se repiten, las historias de aislamiento, de bullying o incluso de incomprensión. Pero aquí lo más importante es que ya no, los niños no tienen por qué padecer eso. Entonces, hace 10, 20 años pues no ocurría porque no había oportunidades. Ahora ya hay más maneras. El asunto es que todavía lo que falta es la conciencia social y bueno, sí, también cobertura en varios estados. Pero ya es un avance. El hecho que haya 3 estados donde hay posibilidad de atender a estos niños y los que, bueno, viven más lejos, mínimo de detectarlos y darles algún tipo de atención. Y sí, creo que parte de esto es el ver cómo hay cosas que han cambiado y esperemos que las vivencias negativas del pasado puedan servir para beneficio de las nuevas generaciones. Gracias a mi querida Dunia Anaya, que salió con una tos
Le dio un ataque de tos, se tuvo que salir del estudio. Gracias, Dunia, a ti por estar con nosotros. Yo me quedo hoy con una reflexión bien dura sobre la educación en México. Uno, si en una canasta tenemos a un niño con síndrome de Down o Asperger, no le vamos a encontrar escuela. Pero si en otra tenemos a un superdotado, ¿tampoco le vamos a encontrar escuela? Híjole, o sea, entonces, ¿cuál es la media de la educación en México? En donde no incluye ni a la canasta 1 ni a la canasta 2. Porque de veras, yo tengo amigas con hijos con síndrome de Down que ha sido punto que imposible meterlos a una escuela de chavos donde estudian todos y que lo necesitarían. Pero también superdotados que pues al cabo son corridos de escuelas o aislados porque pues no tienen buenas calificaciones, pero no es por otra cosa, sino porque el sistema no les da, o sea, se aburren. Entonces, ¿dónde está la educación en México? O sea, ¿cuál es el nivel? ¿Para uno o para otro? ¿O cuál es el medio? ¿El mediocre? ¿El medio cree que? ¿El medio cree que sabe? ¿El medio no sabe? Híjole, no somos nada incluyentes, ¿eh? Esto está terrible.